Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer un video un poquito diferente. Esta vez estoy yo platicando nada más. Teníamos ganas de hacer un video sobre guión. 21 de septiembre de 2021 vamos a empezar un curso de guión de cortometraje para principiantes impartido por mí, va a ser digital. Bueno, toda la información se la dejamos en la descripción. Pero, para más o menos meternos en el mood del curso, queríamos hacer un video sobre guión. El guión es lo primero en una película. Es el manual de instrucciones que va a seguir la gente. Es lo fundamental. Sí, es un manual de instrucciones. Un guión es a lo que tu departamento de arte, tu departamento de fotografía, tu director, los productores van a regresar todo el tiempo para ver qué necesita la película. Para este video vamos a hablar de una de mis cosas favoritas del guión, al que le dicen el viaje del héroe o el círculo de historia. Es una manera de visualizar una historia en formato de círculo que hace que tú puedas acomodar los puntos importantes que debe de llevar una historia para, o al menos identificar los puntos importantes para acomodar la tuya. Entonces vamos a platicar de qué involucra cada uno de esos puntos, qué tiene que llevar, vamos a hablar de ejemplos de eso, vamos a tratar de identificar qué es lo necesario para que una historia, sobre todo el viaje de un personaje, se sienta coherente, se sienta satisfactorio al final y se sienta redondo. El punto número 1 le decimos tú. Tú es el personaje, el protagonista. Esta parte se trata de presentar a tu protagonista, quién es, cuál es su status quo, cuál es su contexto. Un ejemplo que a mí me encanta de cómo presentan un personaje es en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, que conocemos a Peter Parker corriendo, pegándole al autobús, pidiendo que lo detengan. Y entonces, nada más con ese momento ya sabemos que es un nerd, que no tiene amigos, que nadie lo aprecia mucho, como el motherfucker. Es un momento muy bueno para presentar al personaje porque nos dan todo el contexto que necesitamos para ubicar a esta persona. Ya sabemos quién es, así que ya podemos pasar al siguiente punto. ¿Quieres algo? Tú, el personaje, quieres algo. No hay historia si no hay un deseo. Si tu personaje tiene todo lo que quiere, entonces... O por lo menos puede conseguir todo lo que quiere con solo estirar la mano, entonces no hay conflicto. Entonces tenemos que conocer algo que quiere el personaje que no tiene, ya sea un objetivo, una motivación. Y unas personas que lo hacen muy bien son la gente que escribió a Walter White en Breaking Bad. Ya conocimos a Walter White, ya vimos que es un sujeto muy patético y un sujeto que su vida se le fue por un lado que no quería. Y sabemos que cuando le dicen que tiene cáncer quiere corregir eso. O sea, él quiere recuperar la vida que según él podía tener, con todo el potencial que tenía. A partir de ahí ya tenemos a un personaje y ya tenemos un deseo. El siguiente punto es el que verdaderamente va a hacer que las cosas cambien. El punto número 3 es sales. El personaje que quiere algo sale a buscarlo. Normalmente esto también le dicen el detonante. Sucede algo que va a hacer que el personaje tenga que ir en búsqueda de algo. El mejor ejemplo de esto, en mi opinión, es el Señor de los Anillos. Una vez que le dan el anillo a Frodo y sabe que tiene que destruirlo, Frodo sale en un viaje. Eso cambia completamente su status quo. Sale del contexto en el que está acostumbrado y se va a buscar algo. Necesitamos ese momento que deje claro que este es un parteaguas. El anillo es un parteaguas. El punto número 4 es de los más divertidos y se llama buscas. Ya el personaje salió a conseguir algo. Tenemos un periodo pequeño en la historia, ya más cercano a la mitad, que se trata del personaje en su aventura. Es cuando empieza a haber complicaciones, cuando el villano o la fuerza antagónica le empieza a poner obstáculos y el personaje tiene que empezar a librarlos. Y todavía está en el inicio de su búsqueda. Es una película de aventuras ahí, es Indiana Jones. Ya que Indiana Jones tiene que ir por el arca perdida, tenemos el periodo en el que lo está buscando. Y entonces es cuando llegamos a la mitad. Y la mitad de la película tiene que ser muy, muy, muy importante. Nuestro siguiente punto es encuentras. Encuentras es una cosa muy padre porque normalmente a la mitad de la película las cosas tienen que cambiar, tiene que haber un giro de 180 grados. El personaje tiene que encontrar eso que estaba buscando a la mitad de la película. Pero si lo encuentra y eso es todo y ya lo tiene, la película se acaba, ¿no? Tiene que haber algo más. Entonces encuentra lo que quiere, pero debe pagar un precio. Un buen ejemplo de eso es La Sirenita. Ariel está queriendo subir al mundo y demás, tiene un deseo muy específico y muy claro. Y entonces
Obtiene lo que quiere, le dan piernas, puede subir al mundo, pero debe pagar un precio. Entrega su voz. Es un muy buen ejemplo porque entonces la cosa cambia por completo. Ahora el viaje, sigue ahí el viaje, sigue teniendo que obtener eso que desea, pero ya hay una manera muy distinta y ya hubo un precio. Y entonces viene el siguiente, que es muy interesante, es Thomas. Justo después de la mitad, ahora que ya pagó el precio, toma eso que quería, pero debe de enfrentarse a tenerlo como no se lo esperaba. En El último samurái, Tom Cruise tiene un buen cacho de la película en el que está en su viaje y está teniendo este conflicto en que ya está en la aldea con los samuráis. Y es después de la mitad cuando él decide que va a ser un samurái, que va a aprender de ellos y va a cambiar de bandos. Y eso nos lleva al siguiente verdadero parteaguas. Regresas. Ya hacia el final de la película, ya conocimos quién eres, ya conocimos qué quieres. Ya vimos qué es lo que te hace salir por ese algo. Ya vimos tu búsqueda. Ya vimos cómo lo encontraste, pero no como tú lo esperabas. Ya vimos cómo aceptaste ese nuevo destino y ahora tienes que enfrentar las cosas con base en él. Ahora, la fuerza antagónica presiona al personaje y lo deja en su peor momento. En El extraño mundo de Jack, hay un momento en que Jack cae del cielo, lo derriban ya que cree que él es Santa Claus. Y se avienta esta canción diciendo, bueno, ¿qué hice mal? Todo me salió mal. Y lo único que le queda en ese momento es entender que tal vez su manera de conseguir eso que quería, su objetivo, no le entrega su motivación. Él quería algo nuevo, él quería algo diferente. Y tal vez querer ser Santa Claus no era la manera de hacerlo. Entonces aquí el personaje está en su peor momento. Y de aquí solo puede ir hacia la resolución, solo puede ir hacia arriba. Así llegamos al penúltimo punto del círculo. Cambias. Es el clímax de la historia. Es la confrontación que prometiste al principio de tu historia con la fuerza antagónica. El momento en que los Avengers, después de estar en su punto más bajo, parecía que los malos iban a ganar, es cuando se juntan y entonces van a combatir con los villanos. Es el momento glorioso. Que ojo, es aquí donde averiguamos si el personaje sale victorioso, obtiene eso que quería en un primer lugar o no. No necesariamente tiene que conseguirlo. El punto es que este momento es un momento de cambio. Por eso se llama así. Es el momento en que el personaje tiene que aprender algo. Tiene que entender que al obtener eso que quería, no regresa al punto 1, sino que algo en él cambia. Y después de esa confrontación viene el último punto. Después de todo lo que vivió el personaje, se termina la aventura. Hay un momento otra vez de calma. Las cosas de alguna manera regresan a la normalidad, pero es una nueva normalidad. Después de toda la aventura que vive Harry Potter, una vez que mata a Voldemort, él cambió. Sus relaciones cambiaron. El mundo alrededor de él cambió. Ya es un mago hecho y derecho que acaba de ganar una guerra. Entonces las cosas cambian. Y con eso completas el viaje. Empezaste presentando a un personaje. Nos dijiste qué quiere. Nos dijiste qué es lo que va a provocar que realmente salga en búsqueda de eso que quiere. Nos contaste cómo son sus aventuras buscándolo. Tiene que pagar un precio por ello. Nos enseñaste cómo es vivir con ese precio. Nos enseñaste cómo es perderlo todo por ese precio. Cómo es levantarse y combatir por eso que quiere y cómo eso cambia a una persona. Todo esto es a lo que le dicen el viaje del héroe, porque es lo que tiene que tener tu historia. Tiene es un decir, lo que se recomienda que tenga tu historia. Entonces, esto es un muy buen método para empezar a planear tu historia. A lo mejor cuando escribes el guión las cosas cambian. A lo mejor conforme vas corrigiendo, esto que tienes aquí se pierda por completo. Pero es una muy buena manera de tener orden en tu historia. Ese es el círculo de la historia o del viaje del héroe, como quieras decirle. Entonces, si quieres saber más de guión, inscríbete aquí abajo en la descripción, en la página de Tridente Studio, al curso de guión de cortometraje para principiantes que vamos a empezar el 21. Vamos a hablar de personajes protagonistas, vamos a hablar de cómo contar una historia corta, vamos a hablar de cómo se escribe un guión, cuál es el formato. Vamos a hablar de este mismo círculo de historia. Vamos a hablar de cómo hacer fuerzas antagónicas que realmente reten a tu protagonista y le pongan obstáculos y un montón de cosas más. Va a estar bien padre. Hemos estado diseñándolo por mucho tiempo y para eso fue este video de esta semana, para darles una probadita de qué vamos a estar haciendo en el curso. Pues ya estás. Ahora sí, ya nos vamos a ver la siguiente semana con otro aquí en corto, que les dimos 2 semanas de pausa, pero la siguiente semana ya regresamos ahora sí con el que votaron ustedes por el del cadáver. Un abrazo y nos vemos la próxima semana, Nación Tridente.